Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana y reconocer a través de los cánticos que tú eres el Rey, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, a aplicarla a nuestra vida, a reconocer que tú eres la autoridad sobre nosotros, Señor, a someternos a ti y obedecerte en lo que tú nos dices. Pedimos tu bendición en el estudio de las Escrituras. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Proverbios capítulo 16, por favor. Proverbios capítulo 16. Vamos a empezar en el versículo 1. Proverbios 16. En estos primeros 15 capítulos, el autor ha utilizado primariamente dos líneas de pensamiento. Usted observa en su Biblia que aparecen dos líneas de pensamiento en cada uno de los versículos, a veces tres. En esas dos líneas de pensamiento, el estilo que el autor usa es el antitético, es decir, la segunda línea muestra un pensamiento contrario, opuesto a la primera línea. En capítulo 16 hay un cambio de estilo. Y primariamente, desde el capítulo 16 hasta el 22, uno va a observar que el estilo ahora es sinónimo. Es decir, la segunda línea de pensamiento va a ser sinónima, va a ser parecida a la primera línea. Hay otro cambio que ocurre también en el capítulo 16, y es el uso de la palabra Jehová. En todo este tiempo, hasta el capítulo 15, ha aparecido la palabra Jehová por 16 ocasiones. Ahora, desde capítulo 16 hasta capítulo 22, va a aparecer la palabra Jehová 40 veces. De esas 40 veces, 12 veces va a aparecer solamente en Proverbios 16. Entonces no solo hay un cambio de estilo, sino hay un cambio de énfasis. En Proverbios 16 vamos a observar la expresión de la autoridad de Dios sobre la vida de las personas. Y por ese motivo, en los primeros 9 versículos que vamos a leer, vamos a observar que en esos 9 versículos, 8 veces aparece la palabra Jehová. Observe. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas que ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos de los hombres son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El primer concepto de los dos que vamos a aprender de Proverbios 16 es que el ser humano necesita reconocer la autoridad de Dios en su vida. La manera en que reconocemos la autoridad de Dios es a través de la obediencia. La manera en que reconocemos la autoridad de Dios en nuestra vida es cuando los criterios y los conceptos de la palabra de Dios son más importantes que nuestros propios pensamientos. En los momentos en que tomamos decisiones, en los momentos en que realizamos planes, se necesita que el creyente pueda reconocer
la autoridad de Dios en su vida. Una lección de vida. Una lección de vida es aprender a que cada uno de nosotros tenemos autoridad sobre nosotros y necesitamos aprender a respetar la autoridad y a obedecer a la autoridad. Por supuesto, la autoridad máxima de nosotros va a ser Dios en nuestra vida. Observe el verso 1 nuevamente, por favor. Y observe cómo el ser humano, el creyente, llega a realizar planes. El texto dice del hombre, son las disposiciones, los planes del corazón. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Del hombre son las disposiciones, los planes del corazón. Es muy natural para el ser humano elaborar planes, ponerse metas, ponerse objetivos. En esa práctica normal y común de nosotros los seres humanos, no hay nada de malo. Es muy correcto establecer metas, planes, decisiones que vamos a tomar en el futuro cercano y en el futuro más lejano. Es la tendencia natural de elaborar planes. Lo interesante es que el verso dice, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Es normal hacer planes, pero debemos reconocer que Dios tiene la última palabra. Tomás de Kempis dijo, el hombre propone, pero Dios dispone. El Quijote, en su libro muy famoso, El Quijote de la Mancha, dice, el hombre pone y Dios dispone. Más adelante dirá, no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. No tiene nada de malo planear, pero debemos recordar que el centro de nuestros planes, lo más importante de nuestro plan, de nuestras metas, de nuestras decisiones, debe ser Dios. Cuando reconocemos su autoridad sobre nuestra vida, a la hora de planear y a la hora de decidir, debemos ponerle a Dios en el centro de nuestros planes. ¿Cuántas veces usted y yo hemos establecido metas, hemos tomado decisiones, hemos ejecutado planes y solamente al final, después de que todo está decidido, todo está armado, llegamos a orar y decir, Señor, bendice todo esto? Eso no es reconocer la autoridad de Dios. Lo más importante en una decisión, lo más importante en una meta, lo más importante en un plan es Dios, y Dios debe ser colocado en el centro de nuestros planes. Cuando respetamos la autoridad de Dios, no son nuestras ideas lo más importante, es lo que dice Dios lo más importante. El libro de Santiago recoge este pensamiento y usted puede ver el texto en pantalla. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Es ser orgulloso, es menospreciar la autoridad de Dios en nuestra vida cada vez que elaboramos planes sin ponerle a Dios en el centro. Hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos un año allá, traficaremos y ganaremos. No había nada de malo en el plan como tal, pero el elemento esencial que les faltó es poner a Dios en primer lugar. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Debe ser más que una manera de hablar. Debe ser más que simplemente palabras que integramos a nuestro lenguaje y decimos de cuando en cuando, si el Señor quiere, haremos esto.
Si el Señor quiere, nos veremos mañana. Debe ser más que el lenguaje, debe ser una evidencia real de que es más importante Dios como centro de nuestros planes, de nuestras decisiones. Si Dios va a tener la autoridad sobre nuestra vida, es el criterio de Dios más importante que lo que yo pienso y lo que yo deseo. Otros versículos recogen ese mismo pensamiento. Observa el versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Versículo 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Nuevamente, en los dos pasajes se establece como algo más importante lo que Dios desea, la autoridad de Dios sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros planes. En la antigüedad, de hecho hasta Hechos capítulo 1, versículo 26, la manera de determinar la voluntad de Dios en la vida de una persona era a través de las suertes. Las suertes eran unas piedras que el sacerdote guardaba en su pecho, en el pectoral. Y cuando quería saber la voluntad de Dios, sacaba esas piedras, las lanzaba en el suelo, y de acuerdo a la disposición de esas piedras en el suelo se determinaba la voluntad de Dios. La última vez que se hizo eso fue cuando se escogió al reemplazo de Judas Iscariote ahí en Hechos 1:26. Pero desde ahí hasta la actualidad, ahora la palabra de Dios va a ocupar la forma, la manera en que Dios va a comunicar su voluntad. Ahora no tenemos que depender de la suerte. Ahora tenemos la profecía, la palabra de Dios más confiable que cualquier otra cosa para meditar en las Escrituras, leerlas y encontrar en ellas lo que es la voluntad de Dios. Es esencial en la vida del creyente que sus planes, que sus decisiones estén basadas en la palabra de Dios. Respeten la autoridad de Dios y no lleguen a menospreciarla. ¿Sabe? Cuando planeamos, cuando decidimos, debemos llegar a reconocer que el ser humano tiene una limitación. Observe versículo 2, nos habla de esto. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Qué usa usted para determinar un plan? ¿Qué tomamos en cuenta para llegar a tomar una decisión? ¿Es nuestro buen juicio? ¿Es nuestra experiencia? ¿Es nuestro criterio formado? ¿Es nuestra inteligencia? ¿Es nuestro sentido común? Nada de esto es suficiente. No es suficiente nuestro buen juicio, nuestra experiencia, nuestro criterio formado, nuestra inteligencia, ni nuestro sentido común. No es suficiente para ejecutar, para planear, para realizar un plan o tomar una decisión que nos garantice que esa decisión o ese plan, Dios está de acuerdo con eso. Hay una limitación. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Hermano, cuán fácil es engañarnos. Cuán fácil es convencernos de que esto es correcto, esta es la meta que yo necesito llevar a cabo en mi vida.
en mi familia. Este es el objetivo que debo plantearme. Estos son los estudios que debo realizar en la universidad. Estas son las cosas que debo decidir. Cuán fácil es engañarnos y llegar a pensar que esas decisiones, esos objetivos, esos planes son correctos cuando la Biblia nos habla claramente que usted y yo tenemos una limitación real. Usted y yo nos podemos engañar. El verso 25 lo dice más crudamente. Observe. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Mientras no reconozcamos que usted y yo somos incapaces de determinar si una decisión o un plan que tenemos para poder definirlo como algo correcto, algo bueno, algo aprobado, no basta nuestro buen juicio, no basta nuestra experiencia, no basta nuestro sentido común. Tenemos una limitación real. Y aun cuando podamos engañarnos pensando que esa decisión es correcta, nosotros tenemos la habilidad de engañarnos a nosotros mismos. Cuando el ser humano, cuando el creyente llega a reconocer que tiene una limitación, que solos no podemos determinar caminos correctos, caminos adecuados, decisiones que glorifiquen a Dios, cuando nosotros llegamos a aceptar que nuestros planes por sí solos no podemos efectuar un plan que le honre al Señor, entonces nos hemos colocado en un punto donde podemos permitir que Dios obre en nuestra vida y Él nos guíe a saber si esa decisión y ese plan, Él está de acuerdo. Y por eso el versículo 3 nos dice esto: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Sabe? Cuando el escritor escogió la palabra encomendar, estaba pensando en un camello. Los camellos eran considerados los buques del desierto. Son animales de 2 metros de alto y uno puede, la gente ponía sobre ellos pesos y bultos tremendamente grandes y pueden ir de entre 10 y 16 horas de un sitio a otro sin necesidad de agua, sin necesidad de ningún tipo de ayuda. Son animales tremendamente robustos. La gente ponía cosas que quería llevar o quería enviar, ponía sobre sus lomos. Estos animales llegaban a destino, llegaban al lugar. Y como son tan altos, estos animales necesitaban arrodillarse y acostarse a un lado para que así esos bultos que estaban encima puedan rodar de ellos y puedan salir de ellos y ponerse a disposición de la gente que iba a utilizar esas encomiendas. Cuando el autor bíblico escoge la palabra encomendar, está pensando exactamente en eso, en esa práctica de ese animal que necesita arrodillarse, necesita inclinarse a un lado para que esa mercancía ruede a un lado y así la gente pueda tomarlo y usarlo. Cuando hablamos de encomendar a Jehová el camino, estamos hablando de que nosotros necesitamos darnos cuenta de que tenemos una limitación real, de que usted y yo no tenemos la capacidad para tomar decisiones correctas, decisiones adecuadas. Usted y yo no tenemos la capacidad de hacer planes correctos y adecuados y por eso necesitamos encomendar nuestras obras a nuestro Dios. Usted y yo necesitamos inclinarnos, necesitamos orar,
Necesitamos sacar de nosotros ese bulto, necesitamos sacar de nosotros nuestro orgullo y entregarle al Señor para que Él sea el que determina las decisiones y los planes correctos y adecuados. Encomendar es un verbo que está en imperativo. No es una sugerencia de Dios. No es una de varias alternativas. Encomendar es un mandamiento. Dios espera que usted y yo confiemos en Él. Dios espera que usted y yo, a la hora de tomar decisiones, a la hora de planear, usted y yo podamos darnos cuenta que lo más importante que podemos hacer no son llevar a cabo las grandiosas ideas que se nos ocurren, sino ponerle a Dios en el centro de nuestras decisiones, en el centro de nuestros planes. Es importante reconocer la autoridad de Dios en nuestra vida. ¿Sabe? Dios tiene propósitos grandes para sus hijos. El verso 4 nos dice, todas las cosas. Observe el absoluto. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Dios tiene un plan para usted. Dios tiene un plan A para usted. Dios tiene el mejor plan en el que se pueda pensar para usted. Cuando estamos en esos momentos donde tomamos decisiones, donde planeamos, usualmente a veces no queremos incluir a Dios en nuestras decisiones y en nuestros planes porque Él va a aguar la fiesta, porque Él no me va a dejar hacer esto, porque Él no va a estar de acuerdo con esta cosa o este objetivo, así es que mejor no le tomo en cuenta a Dios a la hora de decidir, a la hora de planear, porque Él no me va a dejar hacer esto. Y dudamos de la bondad de Dios y dudamos de que sus planes son mejores, que los planes de Él son mejores que los que nosotros queremos elaborar. Hermano, Dios tiene un plan A para ti. Y si tú y yo nos sometemos a Dios y le ponemos en el centro de nuestras decisiones, en el centro de nuestros planes, si reconocemos su autoridad sobre nuestra vida, si le ponemos en la práctica como nuestro Rey, lo cantamos, 6 canciones cantamos acerca de eso. Si le ponemos a Él como el centro de nuestra vida, el plan de Dios es mejor que cualquier idea que tú y yo podamos tener. No te quedes con las migajas. No aceptes un plan B, un plan C, un plan D, un plan E. Dios tiene el plan A, Dios tiene el mejor plan para ti. Porque Dios es un Dios de propósitos. Así es que cuando aprendemos a ponerle a Dios en el centro de nuestras decisiones, de nuestros planes, no perdemos. No perdemos, ganamos, porque Él va a poder tener el espacio para actuar y para que nosotros podamos experimentar el mejor plan que Él ha establecido para ti y para mí. ¿Sabes? Hay un problema para que todo esto se lleve a cabo. Y el versículo 5 nos habla de esa barrera. Nos dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y como he dicho, la palabra abominación es una de las palabras más fuertes en la Biblia. Significa asqueroso y, sabes, una barrera real para que tú y yo no podamos tomar decisiones que le honran a Dios, que le glorifican a Dios. Es nuestro propio orgullo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Aquel que es tan orgulloso que no necesita de otros, incluyéndole a Dios.
Aquel que se cree tan hábil que no necesita de Dios. Aquel que se cree tan capaz que no necesita de Dios. Que no necesita leer la Biblia, que no necesita saber qué es lo que dice Dios. Porque yo voy a conducir mi vida con mis propias ideas, con mis propios pensamientos. Hermano, el orgullo es una barrera real para que tú y yo le mantengamos a Dios excluido de nuestra vida, aun cuando es nuestro Padre Celestial. Y en la práctica Él no tenga injerencia en nuestras decisiones y en nuestros planes. Es importante que tú y yo nos demos cuenta si hemos levantado una barrera de orgullo, una barrera de rebeldía, una barrera en la que no estamos dispuestos a obedecerle a Dios. No nos interesa, no estamos de acuerdo con Él. Y esa barrera no permitirá que tú y yo tomemos decisiones correctas, que elaboremos planes que le honren a Dios. Hermano, ¿has sido rebelde con Dios? ¿Has llegado a levantar esa barrera de orgullo donde no necesito de Dios? Donde no necesito leer la Biblia porque yo ya tengo mis propios pensamientos correctos y sabios. Donde no necesito obedecer a Dios porque mis ideas son mejores. Tú y yo nos hemos rebelado ante la autoridad de Dios. Hemos menospreciado lo que Él nos dice y los mandamientos que Él nos da. Hemos llegado a una posición de orgullo donde en la práctica, en el día a día, no le necesito a Dios porque soy yo el que tomo mis decisiones y realizo mis planes. No necesito que nadie me diga, no estoy pidiendo el consejo de nadie porque soy lo suficientemente capaz e inteligente para tomar mis decisiones. Así es que Dios, tranquilo, no te necesito. ¿Sabes si tú y yo hemos llegado a ese punto? Necesitamos reconocer que el pecado del orgullo no va a quedar impune. Ciertamente no quedará impune. Pero sabes, el castigo es una de las cosas que tú puedes recibir si eres orgulloso. Tarde o temprano Dios humillará al soberbio de corazón, al altivo de corazón. Pero la otra opción para aquel orgulloso, para aquel que no se ha rebelado contra Dios, la otra opción es el perdón que Dios te puede dar. Y por eso el verso 6 dice, con misericordia y verdad se corrige, se expía el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. La misericordia y la verdad, dos atributos de Dios que permiten para nosotros encontrar perdón de Dios. Si tú te das cuenta que te has puesto en una posición de rebeldía, si tú estás rebelde contra Dios, si tú has llegado a ponerte en una posición donde no te interesa caminar de cerca con tu Señor, si te has puesto en una posición de desobediencia, hay dos alternativas. Recibir el castigo de Dios, porque para Dios es abominable todo altivo de corazón, para Dios es asqueroso todo altivo de corazón, aunque éste sea su hijo. O acudir a la misericordia y a la verdad de Dios
y recibir de Él el perdón de pecado. ¿Eres un hijo rebelde? ¿Eres un hijo que no ha aceptado la autoridad de Dios sobre su vida? ¿Eres un hijo que ha decidido no obedecer a Dios? ¿Eres un hijo que está apartado de Dios? ¿Eres un hijo que no le interesan las cosas espirituales? ¿Viene a la iglesia por obligación? ¿Eres un hijo que ha menospreciado las escrituras ni las lee porque crees que tienes mejores ideas? El altivo de corazón recibirá el castigo de Dios. O el altivo de corazón puede reconocer que necesita pedir perdón a Dios, que necesita volver al camino, que necesita ponerse bajo la autoridad, que necesita someterse a Dios. Y si acudes en arrepentimiento y fe, confiando en la misericordia y la verdad de Dios, ese pecado de orgullo, de rebeldía, te serán perdonados. Ponerse bajo la autoridad de Dios es una lección de vida. Debemos aprender a vivir bajo autoridad. ¿Sabes? Después de que Proverbios 16 establece este concepto de que la autoridad de Dios es la más importante en la vida de una persona, va a hablarnos de la autoridad que el hombre tiene. Y si te das cuenta, cada uno de nosotros somos autoridad para otro. Si eres esposo, tienes autoridad sobre tu esposa. Si eres papá o mamá, tienes autoridad sobre tus hijos. Si eres hijo, el hijo mayor, el primogénito, tiene autoridad sobre sus hermanos. Si eres jefe, tienes autoridad sobre tus empleados. Si eres gobernante, tienes autoridad sobre los otros ciudadanos. Si eres profesor, tienes autoridad sobre tus alumnos. Y si nos damos cuenta, cada uno de nosotros en diferentes momentos y en diferentes circunstancias tenemos autoridad sobre otras personas. Los versículos 10 al 15 repiten una palabra, la palabra rey, la palabra reyes. Y con eso nos muestra que está hablando el pasaje de esa autoridad humana que Dios ha establecido. En este pasaje de los versos 10 al 15 se mencionan 4 características que la persona que está en autoridad deben cumplir. Observa si esas cualidades son tuyas. Esto se aplica a toda persona que tiene autoridad. Por supuesto, el escenario primario aquí es al rey, al gobernante. Pero todos nosotros tenemos autoridad sobre otras personas. Observa versículo 10. Oráculo hay en los labios del rey. En juicio no prevaricará su boca. La palabra oráculo casi siempre se usa en la Biblia de manera negativa. Se la usa como referencia a la adivinación. Pero en pocos pasajes de la Biblia, aquí tenemos uno, la palabra oráculo se usa de manera correcta, de manera adecuada. Aquí la palabra oráculo está haciendo referencia a la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios para la autoridad debe ser importante. Observa Deuteronomio 17 en la pantalla. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas,
y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a tener a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Con la banda presidencial les entregaban una copia de la Biblia, para que ese gobernante, para que esa persona tomara la palabra de Dios y cada día la leyera junto a su familia, junto a sus hijos, y no abusara de la autoridad que ha recibido, sino más bien hasta sus labios hasta sus labios debían estar afectados por el oráculo de la palabra de Dios, y cada vez que emitían juicio, lo hacían de manera justa y de manera correcta. ¿Sabes qué necesitan nuestros gobernantes? Palabra de Dios. ¿Sabes qué necesitas tú como papá? Palabra de Dios. ¿Sabes lo que tú necesitas como esposo? Palabra de Dios. Como profesor, como jefe, como autoridad, como pastor, nosotros necesitamos obedecer a Dios. Porque la mejor manera de llegar a ser autoridad ante otras personas no es el conocimiento técnico en economía y en administración. Todas esas cosas pueden ayudar, pero para ser una autoridad correcta y adecuada en el espacio sobre la gente que tenemos autoridad, necesitamos la palabra de Dios. Tú y yo podemos ser mejor padres cuando nos sometemos a la autoridad de la palabra. Tú y yo podemos ser mejores esposos cuando obedecemos lo que Dios dice. El profesor puede ser mejor profesor cuando no abusa de su autoridad y obedece a la palabra de Dios. Nuestro presidente y nuestros gobernantes van a ser mejores gobernantes cuando la Biblia ocupe el lugar que debe ocupar. La autoridad es exitosa no por su conocimiento técnico, sino porque obedece a Dios. La autoridad, tú y yo necesitamos esa cualidad en nuestra vida. Observa el versículo 11 para ver la segunda característica que debe tener la autoridad. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. En un tiempo donde se habla tanto de la corrupción, interesante que la Biblia dice que el peso y la balanza justas son de Jehová. En ese tiempo, cuando se realizaba la venta y la compra, se utilizaba esas balanzas. Esa es más bonita de las que tenían en la antigüedad. Pero el concepto es ese. En un lado se ponía la pesa. Obras suyas son las pesas de la bolsa. Se tenía una bolsa donde se tenían pesas. De hecho, eran piedras que tenían un peso específico. Y cuando se quería comprar y se quería vender, esas pesas se ponían en un lado del plato y así se determinaba el costo de un bien para venderlo, para comprarlo, para transarlo, para cambiarlo con otro bien. Con el paso del tiempo, esas piedras fueron alteradas. Y habían pesas que se utilizaban para comprar, pero se utilizaban otras pesas para vender. Corrupción, deshonestidad. Esto
este problema no es de este gobierno, por favor. Está impregnado en la naturaleza humana. Peso y balanzas justas son de Jehová. Y una autoridad debe llegar a caracterizarse por ser honesta, íntegra. Cuando llegue el que te va a cobrar y golpea la puerta de tu casa y le mandas a tu hijo, di que no estoy. Eso no es honesto. Eso no es íntegro. Cuando como autoridad, como profesor, alteras las notas y modificas las notas, no hay honestidad. Cuando para que no te pegue tu esposa le dices otra cosa diferente y no le cuentas toda la historia, no eres un esposo honesto. Cuando tu hijo, para evitar el castigo de tus padres, modificas la información, no hay honestidad. Cuando cierras el negocio de tu vida que va a ayudar a tu gente a tener una mejor economía y lo hiciste dando plata por abajo de la mesa, no hay honestidad. Se requiere que aquel lugar que ocupamos como autoridad sea una característica nuestra, la honestidad, la integridad. Como papá, como esposo, como profesor, como jefe, como autoridad de la nación, se necesita honestidad. Hay una tercera cualidad, verso 12. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. La estabilidad de alguien que es autoridad está determinada por vivir en santidad, por apartarse de la impiedad, apartarse del pecado. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Si tú y yo queremos ser mejores padres, necesitamos vivir en santidad. Si queremos estabilizar nuestros hogares, si queremos bendecir a nuestra familia, tú y yo necesitamos ser padres que vivan en justicia, que se aparten del pecado. Si queremos un gobierno mejor, no necesitamos acabar con la corrupción. Nuestro gobierno no necesita ciertas políticas económicas que van a permitir que tengamos una mejor economía. Nuestro gobierno necesita tomar en serio la vida espiritual. Poner su justicia, la justicia de Dios en primer lugar. Necesita ponerle a Dios como prioridad. Necesita apartarse de la impiedad. Tú y yo como autoridades necesitamos ponerle a Dios en primer lugar. Porque el trono se afirma con la justicia. La autoridad estabiliza su reino cuando vive en justicia. Esposo puede ser una bendición para tu familia cuando pones la justicia de Dios en primer lugar. Profesor puede ser una bendición para tus alumnos cuando pones la justicia de Dios en primer lugar. Papá, podemos ser una bendición para nuestros hogares cuando ponemos la justicia de Dios como prioridad en nuestra vida.
jefe, puede ser una bendición para tu empresa y para tus empleados cuando pones la justicia de Dios como prioridad en tu vida. La justicia de Dios debe caracterizar nuestra función de autoridad. Observa versículo 13, la última cualidad. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro el rey en la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. La lluvia tardía era esencial para que el crecimiento de las plantas tenga su última fase y así toda la cosecha pueda ser beneficiosa para la gente. La gente, ya cuando sabía que se acercaban los días donde se sabía que iba a llegar la lluvia tardía, con anhelo miraba el cielo esperando la bendición de Dios, porque sabía que esa lluvia tardía garantizaba la cosecha. ¿Observaste que la benevolencia del rey es como la lluvia tardía? Cuando tú y yo, en ese espacio de autoridad que Dios nos ha dado, cuando nosotros ponemos la justicia de Dios en primer lugar, cuando le ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, vamos a ser para la gente que está bajo nuestra autoridad, vamos a ser como la lluvia tardía. Tú puedes ser una tremenda bendición para la gente que está bajo tu autoridad. La vida espiritual es la clave. La vida espiritual. Tú como autoridad, como papá, como padres. Tú como autoridad, como esposo. Tú como profesor, como jefe, como gobernante. Cuando la parte espiritual está bien, tú vas a ser como la lluvia tardía, vas a ser una bendición para la gente que está bajo tu autoridad. ¿Observas? Necesitamos someternos a la autoridad de Dios. Y necesitamos aprender a someternos a la autoridad de la gente, de personas que han puesto, que Dios ha puesto sobre nosotros. Esposa, necesitas someterte a la autoridad de tu esposo. Hijos, se necesita dejar la rebeldía y someterse a la autoridad de sus padres. Ciudadanos, necesitamos someternos a la autoridad de nuestro país. ¿Recuerdas Romanos 13? Sométase toda persona a la autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Recuerdas quién era el gobernante en ese momento cuando se escribió Romanos 13? Nerón era la autoridad. Un hombre que hasta la historia secular le ha calificado como un monstruo, como un hombre despiadado, como un hombre que en un momento de su vida tomó a los cristianos, los amarró a unos postes, puso combustible en ellos, les quemó y en su carruaje pasó por medio de ellos y después de hacer eso les culpó a los cristianos por el incendio que se produjo. No tiene que ver con que si el gobernante es bueno o no.
No tiene que ver con si el esposo es buen esposo, o si son buenos padres, o si es un buen gobierno, o si son buenos profesores, o si es buen pastor. Nuestra posición a la que se nos llama es someternos a la autoridad. Es una lección de vida. Por supuesto, debemos ser ejemplares como autoridades. Por supuesto que sí. Pero el sometimiento debe ser dado porque Dios nos ha puesto bajo autoridad. La esposa necesita ser obediente a su esposo. Los hijos necesitan ser obedientes a sus padres. Los empleados necesitan obedecer a sus jefes, aun cuando ellos tengan mejores ideas. Necesitamos aprender a vivir bajo autoridad. Necesitamos vivir agradando a la autoridad, empezando con nuestra autoridad mayor, nuestro Dios. Es una lección de vida, hermano. Tú y yo necesitamos aprender a vivir bajo autoridad. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Padre, reconocemos delante de ti que en nuestra naturaleza humana la tendencia es la rebeldía. La tendencia es la desobediencia a la autoridad. Y Padre, yo te ruego que nos ayudes a aprender a someternos primero a ti. Que tu palabra, que tus mandamientos, que tus principios sean más importantes que nuestras propias ideas. Y nos sometamos a tu autoridad. Aun cuando podamos estar en desacuerdo con ciertos principios. Padre, ayúdanos a reconocer que tú has puesto personas sobre nosotros. Cada uno de nosotros tenemos a alguien que es autoridad. Ayúdanos a respetarlos. Ayúdanos a obedecerlos. Ayúdanos a someternos a la autoridad aun cuando no estemos de acuerdo con su manera de pensar. Padre, yo ruego que nos ayudes a todos aquellos que nos has dado el privilegio de tener autoridad, de ser autoridad para otros. Ayúdanos a ser ese modelo, a tener esas 4 características de las que nos habla Proverbios 16. Ayuda a aquellos que están bajo nuestra autoridad. Ayuda a la esposa a someterse a su esposo. Aún aquel esposo que no es cristiano. Ayuda a los hijos a someterse a la autoridad de sus padres. Ayuda a los estudiantes a respetar la autoridad de sus maestros. Ayúdanos a todos nosotros a respetar y a obedecer a las autoridades de nuestro país, Señor. Ayúdanos a vivir bajo autoridad. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si es la primera vez que usted viene a nuestra iglesia, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, si viene por primera vez y usted dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Usted puede levantar su mano y con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Veo su mano. Veo sus manos atrás, gracias. Bájenlas nomás. ¿Alguien más?
para las personas que nos visitan. En un momentito yo voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. No se sienta presionado, no se sienta obligado, no es esa la idea, es totalmente voluntario. Si usted desea, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar. Le va a llevar a otro lugar y en un lugar privado esa persona va a conversar un momento con usted. Los demás tienen los ojos cerrados para que a usted no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, con toda confianza, pase, denos el privilegio de poder conversar un momentito con usted. Si quiere hacerlo en este momento, venga con toda confianza. Queremos llevarle a otro lugar y conversar un ratito con usted. Si no quiere hacerlo, está bien, pero si quiere hacerlo, venga. Gracias por ser el primero. Venga nomás con toda confianza. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las personas que acaban de pasar, Señor, y ahora que van a estar escuchando el Evangelio. Yo te pido, Padre, que si todavía no te conocen como Salvador, hoy sea el día de salvación. Ayúdanos, Señor, a nosotros, tus hijos, a someternos a tu autoridad, a reconocerte como el Rey de nuestra vida, como nuestro gobernante, como el que rige nuestros pasos. Ayúdanos a ser obedientes. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos por favor. Glorioso es el Señor, vestido en majestad. La tierra canta hoy, la tierra canta hoy. Él brilla como el sol. La oscuridad se va y tiembla ante su voz, y tiembla ante su voz. Cuán grande es mi Dios, cantemos hoy cuán grande es mi Dios. Yo siempre cantaré, cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios. Cantemos hoy cuán grande es mi Dios. Yo siempre cantaré,
cuán grande es mi Dios. Por siempre reinará, el tiempo en él está, el principio y el fin, el principio y el fin. Santa Trinidad, Jesús, Hijo de Dios, el Cordero y el León, el Cordero y el León.